Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dani Tello, soy estudiante de la Universidad UNAD del curso de Competencias Comunicativas. El día de hoy voy a exponer un tema relevante con lo que tiene que ver con la pena de muerte desde la bioética. Bueno, antes de empezar quisiera hacer una pequeña introducción con respecto a lo que tiene que ver con la pena de muerte acá en Colombia. Un pequeño paréntesis antes de empezar. Dice, pensar que la pena de muerte es preguntarse por la razón del ser de la democracia moderna y la supuesta oposición entre una civilización y la barbarie. Nos dice que la modernidad se supone que, al menos al principio, hacia las formas de derecho que moderen las conductas consideradas del individuo. Sin embargo, aunque los árboles de la modernidad proponen que la soberanía no puede disponer del poder necesario para mantener la seguridad del reino, incluyendo el uso de la violencia y la pena de muerte, según diciendo que Spinoza, nos llegaba a preguntar qué hacer con la pena de muerte en la modernidad. Ahora, llegamos a plantearnos lo siguiente: ¿será posible que la pena de muerte acá en Colombia es algo que es justificable para aquí en Colombia? Ahora, es uno de los pilares de la política, como lo sugería Hobbes, y obedecer y no interesarle si dicho sometimiento proviene del amor o del miedo. De allí parte que la pena de muerte no sea solo un castigo, sino también una advertencia. Ahora, mi pregunta: ¿será posible que la pena de muerte sea un sometimiento, algo que puede valer como algo cruel, algo desde el punto de vista de crueldad para los seres humanos? Bueno, un hecho es que puede ser, obviamente, siempre y cuando sea como un estilo, como habíamos acabado de mencionar, una barbarie, que puede decir lo mismo que pasa, algo similar con lo que tiene que ver con el sometimiento de un aborto de un ser querido que haya muerto. Seguimos. La vida y la persona y la dignidad. Nos dice que en sentido se puede hablar de judicialización de la vida y de la muerte. La libertad y la dignidad humana son los conceptos que están sujetos a las normas o leyes jurídicas. El primer punto es el siguiente: nos dice que la pena de muerte es una consecuencia jurídica de un delito o un acto ilícito cometido contra la sociedad. Claro, nos dice según la ley, obviamente que la ley nos dice, la ley, el artículo 11 nos dice que debido a eso, cualquier persona que cometa un delito está siendo sometido a un delito, obviamente. Aquí en Colombia podemos decir que máximo aquel que comete un delito, un acto delicticio, un acto de delito como una muerte, tiene entre 25 años más o menos aproximadamente, y eso dependiendo el acto de crueldad, si no ha hecho más crímenes durante estaba en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, otro dato es que nos dice que, por ejemplo, se subrayan tres funciones que justifican que la aplicación de la pena de muerte es de venganza y supresión de quien es causante, agravante de la sociedad y la disuasión. Frente a esto, obviamente nos dice que obviamente que justifica el fin, obviamente cuando nos dice que el fin justifica los medios. Frente a eso, si decimos de que esa persona cometió el delito, o si no cometió el delito, ¿es, es delito o es algo que se dio desde el punto de vista que asesinó a esa persona o a aquella persona? El punto 3 nos dice que dice: la pena de muerte se establece como un homicidio consentido por la ley con todas las agravantes y es un acto doloso y alevoso y ventajoso. Se trata de violencia legalizada, aunque se puede cuestionar permisión entre un marco ético. Dijimos, si va desde el punto de vista ético, obviamente si mató o asesinó a aquella persona con acto de alevosía, quiere decir que ha cometido ese delito. Ahora, nos llegamos a plantear lo siguiente: ¿será posible en la vida un derecho fundamental para nosotros? Ahora, ¿será posible también que si para un bebé que acaba de nacer o está a punto de nacer, entra entre un derecho a la vida, ¿tendrá ese niño, tendrá derecho a la vida? Nos dice lo siguiente:
Dice, el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos se menciona que la libertad y la justicia, la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales inalienable a todos los miembros de la familia, según nos dicen las Naciones Unidas. Algo para tener en cuenta, nos dice que el derecho a la vida es fundamental y que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y de estar vivo. Se considera un derecho fundamental en la persona. Un análisis con lo que podemos llegar a plantear es lo siguiente. La pena de muerte es un acto inhumano con la ejecución de los victimarios, delincuentes, malhechores, no se redarse el mal causado y no representa un bien para la sociedad. Ahora, ¿será posible que para estas personas que son delincuentes, victimarios, que atentan contra la vida de un ser humano, no merecen castigo? Dice, una frase importante es que dicen, el derecho a la vida se respeta, y entre los cuales aparece una frase que dice, le hacen una entrevista, dice lo siguiente, como campesino, ¿qué opina de la pena de muerte? Dijo, ¿qué debería de quitarle su merced? Por una violencia libre de violencia. Y la siguiente. Y ahora vamos más adelante. Según la revista Semana, a partir de aproximadamente del 2020 hacia acá, alcanzó la cifra más baja de homicidios desde 1974 con 23, muertes por cada 100.000 habitantes. Perdón. Eso es una frase, esos unos datos que se encontraron según desde el punto de vista de la revista Semana, a partir del año pasado. Y ya para terminar, una pregunta retórica que se llegó a plantear, ¿está usted de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? Bueno, desde mi punto de vista les llego a plantear con los hechos que he hecho de la UNESCO y la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, siempre y cuando tiene derecho, ha llegado a plantearse con los acuerdos. Estoy de acuerdo porque se instaure siempre y cuando la pena de muerte sea para aquellos malhechores causantes que cometan cualquier acto de atrocidad de atentar contra la vida de un ser humano grave de muerte. Por ejemplo, la violación contra una menor de edad es atentar contra la vida de un ser humano por el simple hecho de defender, porque no se puede defender por sus propios derechos o por sus propios medios. Porque para aquellas personas que hacen esto no merecen estar dentro de la sociedad. Y bueno, ya para concluir, concluyo lo siguiente. La aplicación de la pena de muerte no es reciente, no es un hecho que se data desde hace años atrás. Por ejemplo, llegábamos a plantearnos lo siguiente, que años atrás, desde la Revolución Francesa, asesinaban a aquellas personas desde el punto de vista de atrocidad, es decir, aquellas personas que cometían cualquier acto de atrocidad, o así sea, digamos, de engaño, que haya por mentira, asesinaban por aquellos métodos ortodoxos, por decir así, por medio de la guillotina, que era el más agravante. Nos dice lo siguiente: siempre ha sido algo polémico y siempre ha sido un acto de crueldad, en ocasiones para apreciar el lado inhumano del hombre, pues defender la pena es máxima en una decisión dada de detrimento de lo humano, y la indignación frente a crímenes aberrantes se refleja en la aprobación del castigo letal de los infractores, pero si sus crímenes son repugnantes, la pena capital no deja de serlo, pues representa un agravio a la humanidad. Bibliografía, obviamente, los hechos consultados fueron los siguientes: normas internacionales sobre la pena de muerte, el 3 de diciembre del 2003. Disponible, consultado, Amnistía Internacional, la electrocución, la silla eléctrica, Madrid disponible. Y la otra es Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pacto José, Costa Rica. El siguiente, Naciones Unidas del 2013, Declaración Universal por los Derechos Humanos, disponible en
documentos consultados el 3 de diciembre del 2013. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias.